El día después de la exposición ante la Asamblea General del presidente Luis Alberto Lacalle, tuvo varias puntas. Como eje central podríamos decir la conferencia de prensa del Frente Amplio a la 1 de la tarde en la huella de Sereñi. Un rato antes también el presidente había recibido al PIT-CNT. Sobre todo eso ha estado trabajando Nicolás González. Nico, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien. Bueno, el saludo para todos. Sí, y hubo que esperar unas horas para tener la opinión y el balance de alguna forma de la oposición política, del Frente Amplio en este caso, respecto a lo que fue el discurso ayer del mandatario ante la Asamblea General. ¿Por qué? Bueno, porque ayer no hubo declaraciones del Frente Amplio, que tenía ya previsto de antemano desarrollar esta conferencia de prensa hoy sobre las 13 horas. ¿Qué dijo Javier Miranda? Bueno, lo primero es que el gobierno no aceptó la mano tendida del diálogo democrático y que de alguna forma apostó por la confrontación durante el año anterior, después de decretada la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo. ¿Qué otro balance hizo Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, del balance que hizo Lacalle Pou ayer en el Parlamento? Lo escuchamos. No todo es culpa de la pandemia. Hay que hacerse cargo de las decisiones políticas tomadas. Una vez más, trabajadores y jubilados, pequeños empresarios y comerciantes pagan el ajuste impuesto por el gobierno. La única propuesta del gobierno, aún en pandemia, parece ser la del ajuste, la del austericidio. Estaba bueno cambiar. ¿En qué quedaron las promesas electorales de bajas de impuesto y de no aumento de tarifas? Se aumentó el IVA, se aumentó el IRPF, se aumentó el impuesto de seguridad social, se aumentaron las tarifas públicas y más de una vez, y por encima de la inflación. Y ahora vamos a repasar de una forma para recordarles cuáles fueron las medidas que ayer anunció el presidente de la República. Recuerden que fueron 43 minutos de discurso con el balance de la gestión y luego unos 12 minutos más con precisamente las medidas. Por ejemplo, destinar 540 millones de dólares del Fondo Coronavirus para poder atender situaciones sociales, extensión del instrumento SIGA Emergencias, extensión del seguro de desempleo parcial hasta el 30 de junio, exoneración parcial de aportes jubilatorios para las micros y pequeñas empresas, un tema que se había solicitado por parte de miembros de la coalición, suspensión del IRAE mínimo, aumento del porcentaje de abatimiento del impuesto al patrimonio, plan de facilidades de pago tanto a la DGI como también al Banco de Previsión Social, duplicación del monto de asignaciones familiares del plan de equidad, incrementar un 60% el monto otorgado por el programa Canasta Alimenticia, 200 millones de pesos en apoyo a las ollas populares, a los comedores y a los merenderos, y también 200 millones de pesos más para poder atender a personas en situación de calle. Y además, 1.200 millones de dólares en inversión pública en infraestructura. Esto anunció ayer el presidente de la República en esos restantes minutos que tuvo de los 56 en total que llevó adelante en su discurso ante el Parlamento. ¿Y de esto qué dijo el Frente? Bueno, de esto el Frente Amplio lo que dice hoy en la conferencia de prensa, que con estas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo se denota que las que se habían tomado en 2020, no haciendo caso o haciendo caso omiso de alguna forma a las planteadas por la oposición en 3 oportunidades. Hoy Miranda lo remarcó en la conferencia de prensa, las propuestas que se hicieron en marzo cuando Lacalle Pou recibió al Frente Amplio, las que se hicieron en abril, aquel plan nacional que había trabajado el propio Tabaré Vázquez, entre otros, las que luego se hicieron en diciembre. Bueno, lo que dice Miranda es que lo que queda demostrado es que las que se habían tomado por parte del gobierno en el año anterior habían sido totalmente insuficientes. Los anuncios del presidente de la República, realizados en el día de ayer ante la Asamblea General, confirman la insuficiencia de las medidas para atender la crisis económica y social. Se anunció que se volcarán menos recursos al Fondo Coronavirus, menos que lo que se gastó en 2020, que ya era francamente insuficiente. Los adelantos realizados en materia de infraestructura, que podrían ir en la dirección correcta, han sido difusos, con alto grado de incertidumbre
en cuanto a su composición y en cuanto a la posibilidad de su ejecución en el presente año. Con esta perspectiva se seguirán perdiendo puestos de trabajo, crecerá la informalidad y la pobreza. La reactivación así será tardía, débil e injusta. Y en menos de un año, Miranda hoy también señalaba en la conferencia de prensa que el Frente Amplio insiste en volver a presentar un documento con medidas. Vamos a repasar cuáles son estas medidas que el Frente hoy propone. Bueno, muchas son ya las que venía proponiendo desde el año anterior. El ingreso básico de emergencia es lo que antes se llamaba la renta básica. Suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos. Suspender también cortes de servicios y diferir vencimiento de tarifas. Aquí cuando se habla de servicios esenciales y tarifas públicas. Subsidio al alquiler, también aumentar el seguro de desempleo, apoyos a micros y pequeñas empresas, otro tipo de apoyos a los que propone el presidente ayer en los que anunció justamente ante el Parlamento, y también hay otra digamos, propuesta más que hace el Frente Amplio, que tiene que ver justamente con el Fondo Especial para Empresas Turísticas, el adelanto de inversión pública y apoyo a inversión privada en infraestructura y en vivienda. Esto es lo que propone el Frente Amplio. En materia económica, y cuando hablamos de inversiones y cuando hablamos de tratar de generar empleo, hoy el senador Mario Vergara dijo lo siguiente. Nadie está planteando que en el Uruguay se gasten 6, 8 puntos del producto en este terreno, si bien eso es lo que en general el mundo ha venido gastando. Ni siquiera los 4 puntos que se piden de manera bastante irresponsable de parte de Cabildo Abierto, en donde incluso se plantea que si se pierde el grado de inversión, eso no importa. Claro que importa, y lo paga la gente, las familias más necesitadas, y eso también lo pagan las micro y pequeñas empresas. No, nosotros hacemos un planteo que aproximadamente implica adicionar 1 punto del producto en el gasto de combate a la pandemia y anticipar otro punto del producto en materia de inversiones que, reitero, no tiene por qué sumarse como gasto adicional, porque lo que estamos planteando es que se anticipe, o sea, que lo que se puede invertir este año, bueno, es lo que íbamos a invertir en años siguientes. Un rato antes el presidente de la República había recibido al PIT-CNT y allí supongo que también hubo propuestas, es decir, que el PIT-CNT planteó algo. Sí, llegó la central un ratito antes que el presidente, vio la imagen, ¿no? Estaban esperándolos en Torre Ejecutiva, cuando habían llegado les estaban tomando la temperatura, un procedimiento que habitualmente se hace en cualquier lugar como para poder ingresar, y en ese momento llega el presidente y entra por la puerta principal, con lo el saco saluda, en la mano, ¿no? Exactamente, lo saluda, le toma la temperatura también al presidente, hace un chiste respecto a la temperatura. Mirá, si le dice 38 no puede entrar. No, le dijo, ¿quiere que le diga lo que les dijo? Le respondió a los del PIT-CNT que la temperatura no fuera un número de un sector político, que en un rato vamos a repasar un spot que se publicó hoy. Así, le dijo, bueno, sí, mientras no sea esa temperatura, suban tranquilos, le dijo. Bueno, subió con los integrantes del PIT-CNT, fue 1 hora y media la reunión. ¿Qué plantea el PIT-CNT? Bueno, insiste con la renta básica. En realidad lo que propone es, no importa el nombre, no importa que se llame renta básica o no se llame renta básica, un sueldo mínimo para el núcleo familiar de personas que hoy están en el nivel de pobreza. Estamos hablando de más de 100.000 uruguayos, según la Central Obrera. Pero ante otras cosas, propone que el Estado haga compras públicas para poder generar empleo. Esto es, según Marcelo Abdala, una propuesta que al presidente hoy aparentemente le gustó y que va a estudiar a ver de qué manera se puede llevar adelante. Vamos a repasar lo que decía el secretario general del PIT-CNT a la salida de esta reunión. Para mí lo central es el trabajo, y en un momento de pandemia, de crisis global y regional, bueno, hay que afinar el lápiz para tener políticas que efectivamente centren en eso. ¿Qué vino a plantear la central aquí? Alguna idea al respecto de eso, pero principalmente negociación colectiva, diálogo social al respecto de armar herramientas. Con respecto a la demanda pública, a la demanda del Estado, de bienes y servicios, que se puede hacer un plan de compras gubernamentales para generar trabajo en el país. Armar redes de proveedores nacionales y generar trabajo. Eso es muy importante, ¿no? A veces se hace una cuenta mal hecha y se dice, bueno, yo compro importado
y sale más barato, pero no se toma en cuenta que si se fabrica en Uruguay, si se produce en Uruguay, bueno, gasta energía eléctrica, paga salarios, la gente consume su salario en el país, ese salario paga IVA, paga impuestos y genera en definitiva una situación que es recontra beneficiosa comprar producto uruguayo o servicio uruguayo. Nosotros planteamos ingreso básico de emergencia, que es un salario mínimo nacional por núcleo familiar, desde lo que la gente esté percibiendo hasta ahí, pero si es otra cosa, lo que le planteamos al señor presidente es decir, bueno, que se arme algún ámbito de negociación para una cuestión que nadie ha cuestionado. ¿Cómo atendemos socialmente a los sectores que han caído de manera, digamos, más estrepitosa en el quinto subsuelo de la pobreza en medio de esta pandemia? Y si de repercusiones políticas tenemos que hablar, Miguel, hoy, al otro día justamente del discurso del presidente ayer ante la Asamblea General, vean esto, lo que ya tenemos en nuestro fondo, la 609. ¿Qué hace el MPP hoy? Bueno, publica un spot en las primeras horas de la jornada de hoy, de este miércoles. Publica un spot en el que hace un balance del primer año de gestión de la calle Pou. Un spot que en realidad sorprendió y además generó críticas en propios y en extraños. En propios digo bien, porque hoy muchos dirigentes del Frente Amplio, nos contó esto nuestra compañera Camila Pires, que estuvo allí en la Huella Libre Sereni este mediodía, no quisieron hablar del tema. Es más, cuando se los consultó a Miranda, a Óscar Andrade o a algún otro dirigente político del Frente Amplio, dijeron, ¿de qué spot me hablas? Vamos, eran la 1 de la tarde, ¿no habían visto el spot del MPP? Me parece raro que no los han visto. La realidad es que hoy el MPP publicó este spot sobre el primer año de gestión del gobierno de la calle Pou. Un año. Y vas a volver a vivir seguro. Con oportunidades para que trabajes más y mejor. El día 1 tenemos que reactivar la economía. El Uruguay necesita más puestos de trabajo. Donde todos los responsables, todos, rindamos cuentas. Una educación del siglo XXI. Y te estarás preguntando, ¿todo esto? Sí, claro que sí. Y más también. Y te daremos el mejor Uruguay de tu vida. Este spot publicitario que hoy lanzó el MPP generó obviamente muchas críticas, muchos cuestionamientos. Spectrum 64. Sí, en el oficialismo. Veamos algunos de los tweets que hoy se generaron por esta publicación. Este es el de Sebastián da Silva, que es senador justamente del Partido Nacional. ¿Quieren una grieta? No les da ni para una canaleta de carpa, decía Sebastián da Silva. Y esta es María Eugenia Rosselló, que es diputada del Partido Colorado. Esto no es ser oposición, esto es hacer política de la más baja, de esa que le hace daño, mucho daño a la sociedad, dividiendo. Están desesperados y mienten. Lamentable además que venga de un partido que fue gobierno. Cero sentido de la responsabilidad. Cero, dice María Eugenia Rosselló. Bien. ¿Hasta aquí llegamos? Hasta aquí llegamos. Bien, ¿las imágenes son todas del año pasado o hay alguna también del 2015, 2016, 2017? Las imágenes son del 2020. Gracias, Nico. Que pase bien.